agradecerles a los presentes que están el día de hoy aquí, de los diferentes espacios académicos que nos acompañan y posible público en general. Quiero decirles que estos 43 asistentes que están conectados en este momento me hacen sentir sumamente contenta y orgullosa porque eso me indica que son 43 personas que están interesadas y sobre todo ocupadas en el trabajo de lo que es su imagen y que por lo tanto tienen la inquietud de profundizar en el aprendizaje de la misma. Aprovecho este espacio para comentarles que de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor en sus artículos 148 y 151, en el contenido que les voy a presentar hago uso de material audiovisual, visual, como videos, imágenes y contenido que no es de mi autoría, el cual reconozco haciendo la cita correspondiente y haciendo de su conocimiento que la uso solamente para fines ilustrativos y académicos. Dicho esto, les doy la bienvenida a esta su plática, que es para ustedes y por ustedes, imagen pública y profesional. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado qué es imagen pública? O por lo menos, ¿qué es imagen? Bien, para poder definirla, tenemos que irnos al concepto principal, que es imagen. Y como aquí está en la presentación, pues nos dice que la Real Academia Española la define como imagen, como una figura, una representación, semejanza o apariencia de algo. Pero el creador del concepto de imagen pública, Víctor Gordoa, la define como una percepción. Y entonces nosotros podemos pensar a cuál de estos dos conceptos debemos hacer caso. Yo diría que a los dos, porque la percepción es la que nos genera precisamente esa imagen y la representación de algo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros observamos a nuestro alrededor tiene una apariencia. Nosotros configuramos esa imagen de tal manera que nos da un mensaje. Como observamos aquí en las dos imágenes que les presento, pues tenemos a un joven, ¿no?, que se presenta con una ropa formal, pero inmediatamente se transforma y se cambia. Y tenemos a otros dos individuos que pues están representando algo, pero la percepción es diferente, porque mientras uno da una imagen o da una percepción de estar en acción, otros dan el mensaje de tal vez confusión, duda. Bueno, pues vamos a ver. Percepción, ¿cómo funciona? La percepción se considera como una interpretación. ¿Pero cómo una interpretación? Así es. Nosotros hacemos uso de la percepción para interpretar nuestra realidad. Es decir, para darle un sentido a todo aquello que nos rodea. ¿Sí? Todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver, a tocar y a oler, tiene una imagen. Y por lo tanto, puede ser percibido, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y aquí Aristóteles nos dice, porque ¿cómo podemos explicar que esta es una interpretación de la realidad? Pues él nos dice que no hay algo que no conozcamos que no provenga de la percepción de los sentidos, de la comprensión del alma y del entendimiento de la mente. Ok, percepción de los sentidos, la comprensión del alma y del entendimiento de la mente. Empecemos por la percepción de los sentidos. Así es. Nuestra percepción se ve directamente afectada por nuestros 5 sentidos. Lo que podemos ver, lo que podemos tocar, oler, probar. Y sobre todo, lo que podemos percibir por medio de lo que nosotros vemos y tocamos.
¿Por qué? ¿Por qué estos dos deben de primar? Porque cuando nosotros tenemos interacción con el medio que nos rodea, el primer sentido que se activa es la vista. ¿Qué podemos percibir por medio de nuestros ojos? Incluso los niños, cuando son pequeños, empiezan a explorar el mundo por medio de la vista. Posteriormente quieren tocar y luego probar todo aquello que les rodea para poder desentrañar cuál es la esencia de este. Después nos dice la comprensión del alma. ¿Por qué? Porque para poder generar una imagen pública, debemos de conocernos. Es decir, el principio que dice, conócete a ti mismo, así es. Puede sonar un cliché, pero la realidad es que la base de toda imagen es la esencia. Y esta está conformada por aquello que nos ha formado a nosotros. Nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros valores, nuestros principios. Todo ello conforma un conjunto y nos forma. Y nos permite trabajar en nuestra percepción para abonar a nuestra imagen pública. Ahora, ¿cómo funciona esa percepción? Bueno, pues Víctor Gordoa nos dice que es una impresión material hecha por nuestros sentidos, lo que les comentaba, ¿no? Lo que podemos ver, oír, tocar, etcétera. Posteriormente a que nosotros tenemos esa primera interacción con lo que nosotros observamos, llega un proceso en nuestro cerebro en donde la aprehensión, es decir, tomamos esa información, nuestro cerebro hace un proceso de decodificación, la descifra, y en este punto es cuando la asocia, es decir, con algo que ya le es familiar, con algo que ya conoce y que ya ha visto. Por lo tanto, le es fácil llegar a la comprensión y darle un sentido y un significado a lo que está observando. Y posteriormente, ya pasando por estos dos puntos primigenios, llega una experiencia o una vivencia. Pero ¿en qué se traduce esa vivencia o esa experiencia? Se traduce en una sensación, en un sentimiento. Nosotras las personas nos movemos por emociones y por sentimientos, así es. Aunque hemos escuchado muchas veces que hay personas que son emocionales y otras racionales, la realidad es que todos tenemos algo de emoción y de emotividad. Y es entonces que percibimos por medio de eso. No sé, imaginen un escenario, ¿no? Observan a alguien que les agrada, ¿no? Puede estar en su salón, puede estar en otro. ¿Qué es lo primero que puede venir a su mente? Ay, es que me hace sentir muy bien, ¿no? No decimos, es que yo creo que mi razón dice que me debe de gustar. Jamás vamos a recurrir a esa parte. Lo haremos posteriormente. Pero de primera instancia vamos a sentir. Si nos hace sentir bonito porque nos parece atractivo, quizás hasta nos parece que huele rico. Todo eso activa nuestro cerebro y lo llena de información con la cual nosotros vamos a responder. Posteriormente, tengo para ustedes este video, el cual nos va a permitir entender un poquito más sobre la percepción y los tipos que intervienen en la misma. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. El organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos observar una cara, pero si mirásemos desde otra perspectiva, la imagen pasaría a ser la palabra día. En el siguiente ejemplo, ¿desde qué punto de vista podemos observar esta cara?
La podemos ver de perfil o de frente. La percepción es subjetiva, presenta condición selectiva y es temporal dependiendo del individuo del que se trate. En la psicología no todo es lo que parece. En la primera imagen observaríamos una cara, pero también se puede ver un hombre pintando. En la segunda imagen vemos a Don Quijote. Asimismo se observa a Sancho Panza y a Don Quijote en sus caballos. En la última imagen, si observamos bien, veríamos un puente con sus autopistas. En la percepción subliminal, como en el siguiente ejemplo, veríamos dos simples botellas de Heineken y dos polos. Pero, ¿acaso no vemos un cuerpo bien definido? Todo está controlado por los sentidos. Esto se relaciona con la teoría de Gestalt, la cual pretende explicar que la organización básica de cuanto percibimos está en relación con una figura en la que nos concentramos. A su vez, es parte de un fondo más amplio donde hay otra figura. Dependiendo de la interpretación que le demos a las cosas, observamos de manera distinta. Podemos ver un árbol o muchas caras juntas, o veríamos 3 o 4 palos. Hay varios tipos de percepción: la percepción visual, auditiva, táctil, olfativa, social y del movimiento. La percepción visual es todo aquello que es percibido por los ojos. La percepción auditiva son los sonidos percibidos por los oídos. La percepción táctil es aquello que puede ser percibido por el tacto. La percepción olfativa es el olor percibido por las fosas nasales. La percepción social es la manera en la que percibimos a otras personas y su manera de relacionarse dentro de un mismo ambiente. Y la percepción del movimiento es la habilidad para realizar movimientos y determinar si se presenta algún peligro. En este ejemplo observamos dos zumos aparentemente iguales, que cuando existe una distancia media entre ambos, su aspecto físico varía. Aquí oiremos ciertos sonidos de animales. ¿Podrías decir si son realizados por ellos o por un humano? Pues bien, tanto el gato como el lobo están hechos por humanos, mientras que la vaca es hecho por un animal. Intenta realizar el siguiente movimiento de mano sin equivocarte. Como se puede observar, requiere mucha práctica y concentración. ¿O no, Elena? Hasta aquí vamos a dejar este video. Y bueno, como veremos en qué lío se metió Elena, ¿verdad? Intentando hacer el ejercicio de memoria, que quizás para muchos sea muy fácil, pero para otros tantos se requiere de un mayor esfuerzo de coordinación y concentración. Como ya vieron, existen diferentes tipos de percepción y una de las que más nos importa en la imagen pública es la percepción social. ¿Por qué? Bueno, porque como ya les mencioné en un principio, esta es una interpretación de la realidad, pero podemos pensar que a lo mejor una interpretación es la adecuada, existe un solo criterio, alguien tiene la verdad definitiva. Yo diría que no.
No existen percepciones, tantas personas existen en este mundo, y cada quien le da la interpretación que tiene conforme a las vivencias, experiencias, recuerdos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Aquellas características que le han formado de diferente manera. Entonces, puede ser posible que si yo les pongo, no sé, un ejemplo, ¿no? Imaginen, no les daré mucha información, solo les pido que imaginen un pato en relación con un barco. Puede que alguien piense, pues, en un barco al lado de un pato, como puede que alguien más perciba, por medio de su proceso, que es un pato que está arriba de un barco. Puede que haya alguien más que diga que es un pato barco, ¿no? O inclusive un barco que tiene una figura de pato. Cada quien le da su interpretación y lo adapta de acuerdo a la información que ya tiene. Es decir, ¿esto qué nos quiere decir? Que cuando nuestro cerebro recibe una información con la cual no está relacionado o que no logra esa comprensión, tiende a rechazarlo. Es decir, puede que esté recibiendo una información que no es coherente y por lo tanto la va a desechar. Así de sencilla es la percepción. Es por eso que este es muy importante. Y ahora, ¿por qué? Porque ahora sí ya llegó el momento de definir qué es imagen pública. Y como ya dijimos, si imagen es una percepción y es una interpretación de la realidad, pues bueno, aquí lo observamos, ¿no? En esta diapositiva. Imagen pública quiere decir que es la percepción, que tienen las personas que me rodean de mí dependiendo los mensajes que yo le transmito. Y si observamos aquí las imágenes, pues bueno, vemos a un hombre que parece que es como director de algún equipo o algo, como extiende las manos, la emoción, ¿no? De vamos, ¿qué está pasando? Por ahí tenemos a la representación quizás de un estudiante que parece que está aburrido, a lo mejor no le está gustando lo que le están enseñando, su cerebro quizás no lo está interpretando, y el profesor encuentra la manera de llamar la atención, ¿no? Y entonces el chico se activa y reacciona, ¿no? Se pone ahora sí que en acción, a entender, a comprender la información. Tenemos la imagen de un orador, está dirigiendo un discurso, y esa también es una imagen pública. Así como existe la imagen, pues, de un cantante, que yo creo que todos o la mayoría ubicará, ¿no? Y cómo tiene el poder para hacer que la gente lo siga por medio de su lenguaje, ya sea corporal, su lenguaje verbal y no verbal. Y pues bien, la imagen pública nos dicen que es un proceso en el que están involucrados los aspectos físicos y psicológicos de la persona. Así es, porque como les decía en un inicio, no podemos interpretar algo que nosotros desconocemos. Pero para poder hacerlo, para poder saber qué voy a interpretar o en su defecto, cuáles son aquellos mensajes que yo quiero transmitir a quienes me están percibiendo, ¿sí? Debo de conocerme, lo que les decía, saber mi esencia, quién soy, qué es lo que yo quiero ofrecer, ¿no? Se basa en estos tres principios, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? Aquello que me forma, y por medio de ello, saber a qué público me quiero dirigir y cuál es el objetivo por el que yo me quiero dirigir a ese público o a esa audiencia. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir? Y pensar en ello para poder generar esas estrategias que me van a poder permitir acceder a ellos y comunicarles con eficiencia eso que yo quiero. Y que a su vez ellos acepten esa información y
hagan uso de ella. Ahora les tengo este video, por favor, préstenle atención. Es muy, muy importante porque si bien es cierto, la imagen pública es producto de nuestra esencia, en parte, también es cierto que constantemente las personas sometidas a este proceso en parte y también a otro que se llama la presión social, en ocasiones tendemos a ser demasiado exigentes con nosotros y queremos seguir estereotipos que siempre vemos. Las redes sociales están saturados de ellos, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, en fin. ¿No? Vemos imágenes de mujeres, de hombres que quizás a nosotros nos resultan sumamente atractivos y quizás hacemos la mala comparación y decimos, bueno, ¿por qué no soy como ella? ¿No? Y nos frustramos y nos rechazamos. Pues entonces, si alguno de ustedes ha vivido una situación similar, estoy segura que este video les va a encantar. I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, immediately I'm like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? It's short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we go. So this is your self-described image. And then somebody else described you and I did this sketch.
have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Just very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. So that's I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. He really did do exactly what I told him. Is that what I'm telling people? Is that how I think people should treat me? I don't want that. I almost looked like I had described myself as someone that was angry and dark. It really affected me. I think it's going to affect me for a long time. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Pues bien, como podemos observar en este video, qué impacto, ¿verdad? Como les comentaba, solemos ser muy críticos con nosotros. Procuramos observar la belleza de quienes nos rodean, pero de ahí la importancia de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber cuáles son nuestras cualidades, nuestras fortalezas y, ¿por qué no? Nuestras debilidades y áreas de oportunidad. Porque precisamente eso es parte de la base que nos va a ayudar a formar una buena imagen pública. Porque pues nos dicen que para la creación de una imagen pública es necesario tener el respeto por la esencia. Si no, Víctor Gordoa nos dice que un fondo sin forma no comunica. Y una forma sin fondo puede tender a mentir o engañar. Puede que yo te compre la imagen que me estás vendiendo, pero posteriormente puedo seguir viéndote, puedo seguir escuchándote y darme cuenta que quizás no eres eso que aparenta ser, ¿no? Y eso sucede cuando no llegamos a un conocimiento de nosotros. La imagen pública, a su vez, pues está conformada por una imagen personal y una institucional. Cuando se habla de la personal, pues hacemos referencia a lo que la persona tiene para ofrecer a quienes le perciben, ¿no? A quienes, si pensamos como si fuera un producto, le van a consumir, le van a comprar, ¿no? Van a querer a esa persona, ¿no? Y la institucional, pues bueno, hablamos de todo lo que conforma a estas, ¿no? Si pensamos en nuestra universidad, pues imagínense, ¿no? La imagen que debe de tener. Porque uno de los axiomas de nuestra imagen pública nos dice que la imagen de la titularidad permea la institución.
¿Qué quiere decir con esto? Que aquellos que conformamos la institución hacemos de esta la imagen que proyectamos. Es decir, nosotros somos responsables de sostener la imagen de nuestra institución, ¿no? Y esta debe de partir precisamente de la coherencia. ¿Por qué? Porque también Gordoa nos dice que imagen pública es igual a la reputación. Y la reputación se traduce en aquello que las personas piensan de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que podamos escuchar por ahí una canción que no diré nombre ni diré quién la canta, pero estoy segura que muchos de ustedes pueden haberla escuchado y que pues dice, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Déjenme decirles que no puede ser. Si bien es cierto que hay que respetar la esencia de una persona para una imagen pública, también es verdad que al ser personas que nos desarrollamos dentro de una sociedad, debemos de cuidar lo que hacemos, lo que decimos e inclusive, aún más importante, cómo nos vemos. Porque como les dije, ese es el primer impacto. Observas algo o observas a una persona y te parece muy bonita, ¿no? Muy guapo. Y te le acercas y le hablas, ¿no? Y cuando tú le escuchas hablar, a lo mejor es algo muy distante de lo que tú viste en principio, ya no te va a agradar. Y vas a decir, ok, en la primera oportunidad me retiro, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos esos aspectos y empezamos a formar una imagen, eso se va a convertir en nuestra reputación y por lo tanto en nuestra realidad. Posiblemente nosotros digamos, es que no es así, no es cierto, yo no lo veo de esa manera. Pero quien nos percibe, sí. Y si quien nos percibe lo detecta de esa manera, entonces se convierte en una realidad. ¿Y por qué es tan importante nuestra reputación? Bueno, porque esta nos da la credibilidad, ¿no? Nos da esa coherencia para quienes nos perciben. Un maestro en algún momento me dijo que la imagen no nos pertenece. Nosotros solamente nos encargamos de enviar esos estímulos, pero en realidad no es de nosotros. La imagen es de quien nos percibe. Así de sencillo. Nosotros solamente somos generadores de esos estímulos que van a generar ya sea una imagen positiva o una negativa. Entonces, hay que pensar qué es aquello que nosotros queremos transmitir. La imagen pública tiene 6 imágenes subordinadas. La imagen física, la imagen verbal, la imagen visual, la audiovisual y la ambiental. En la imagen física encontramos todo lo referente a lo que nosotros proyectamos por medio de nuestra ropa, los colores que utilizamos, si utilizamos una prenda que nos queda grande, una que nos queda a la talla, incluso una que nos queda muy chiquita y que se nos ve muy apretada, ¿no? Los colores que favorecen a nuestro tono de piel, a nuestra estación, así se le denomina. Entonces, todo ello forma un conjunto que nos va a permitir sacar el mejor partido posible a nuestros atributos. Así es. O sea, aquí no hay soy feo, soy fea. Porque todos tenemos características que nos hacen únicos. Aquí más bien hay una buena o una mala ejecución de nuestros estilos en cuanto a nuestra imagen física. Posteriormente, pues está la verbal, ¿no? Es aquello que nosotros comunicamos con las palabras que utilizamos. Y en ella también está inmerso nuestro lenguaje no verbal. Aquello que nosotros estamos reafirmando o quizás negando por medio de nuestros movimientos y quizás hasta de nuestros gestos. Imagínense ustedes que yo les comunicara al inicio, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
con este tono de voz, diciendo que no, pues entonces no les estaría mandando un mensaje coherente, ¿no les parece? Y entonces a ustedes les extrañaría y dirían, ay, ella me parece extraña, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Tenemos la visual, es decir, es el primer impacto, ¿no? Lo que vemos nos parece bonito, nos parece atractivo. ¿Y cómo funciona? La audiovisual, pues aquello que incluye nuestra vista, nuestro oído, como los videos que les acabo de presentar. Y la ambiental. La ambiental tiene que ver con todos aquellos estímulos que nosotros les transmitimos por medio de nuestros espacios, así como podemos ver en las imágenes que aquí les presento, ¿no? Tenemos a alguien escuchando música, a otra persona que se está reuniendo con alguien y se ve que están como en una oficina, ¿no? Posterior a alguien que está buscando los servicios del joven con traje azul, ¿no? La imagen profesional. Y el último, donde vemos que se mueven un sinfín de escenarios de salas, ¿no? Mobiliario. Esa es imagen ambiental. Los colores, las texturas, la luz, la temperatura que manejamos en un espacio y la decoración que utilizamos para reforzar ese estímulo que nosotros estamos transmitiendo. Por ejemplo, yo aquí, pues, ¿qué les puede comunicar lo que yo tengo aquí a mis espaldas, no? Mis libreros, mis libros. ¿Qué les comunica? Que, pues, posiblemente soy una persona que gusta de la lectura, que me gusta aprender, que me gusta saber cosas. Y eso es algo que me gusta transmitir, porque esto también comunica que soy una persona inquieta, que está en constante aprendizaje y preparación. Y si lo pensamos en este aspecto, es importante. Y la última, que es a dónde vamos, la imagen profesional. Y bien, como podemos observar ya en esta imagen que les puse de primer impacto, pues vemos a personas, ¿no? Que tienen una imagen, pues, con unos smoking, ¿no? Camisa blanca, y están haciendo algo. Posiblemente en esta profesión, pues ellos son bailarines, ¿no? Esa es una imagen profesional. Y Víctor Gordoa también la define como aquella percepción que se tiene de una persona o una institución por parte de su público objetivo. Y esta siempre va a depender del desempeño y desarrollo que nosotros tengamos por medio de nuestra actividad laboral. ¿Cómo nos manejamos en un ambiente de trabajo? Eso es muy importante. Y es aquí donde la consultora en imagen pública Mayra Calderón, especialista en imagen profesional y urbanidad, nos dice que hay 3 factores que influyen en una imagen profesional. Está la conducta y el trato al momento de interactuar de manera personal. ¿Pero por qué es importante? Bueno, porque cuando convivimos y nos relacionamos con las personas, es también cuando más información les aportamos. Y esto incluye desde la manera en que nos acercamos. Nos acercamos sonrientes, nos acercamos enojados, tristes. Imagínense en un ambiente laboral, pues quizás llegar de primer momento con la persona que nos ve como un prospecto para trabajar con ella, y llegamos y nos empezamos a rascar la cabeza y buenas tardes, es que ya vine, yo quería pues venir a ver si usted me podía contratar, ¿no? Es que me llamó la atención. Imagínense ese primer impacto. ¿Ustedes creen que la persona va a responder de manera positiva? Yo creo que no. Pero si llega una persona que muestra seguridad, sencillez, al momento de acercarse, saluda de manera adecuada, muy buenos días, muy buenas tardes, es un gusto, ¿no? Me llamo Guadalupe Mendoza, vi su anuncio y vengo a solicitar el trabajo.
o me interesa colaborar con ustedes, ¿no? Yo creo que esa es una imagen muy diferente a la primera. El segundo punto o segundo factor es el protocolo, ¿no? El protocolo nos habla del comportamiento, de las reglas de etiqueta y de urbanidad que rigen a una sociedad. Es donde les comentaba anteriormente que la canción de ¿a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga? Pues realmente no es totalmente cierto, porque claro que a quienes nos perciben les va a importar la forma en que les tratemos. ¿Y por qué? Bueno, más adelante les voy a decir. Porque nos vamos al tercer factor, que es la forma y la capacidad que tenemos para hacer frente a una crisis. Uy, pensamos en una crisis, es algo sumamente diferente, ¿no? Nos entra el pánico, nadie gusta de una crisis. Pero vamos a avanzar y vamos a ver si son buenas o malas, ¿no? Tenemos como primera instancia el protocolo, que la Real Academia Española define como el conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Aparte de esto, esas reglas establecidas están en toda sociedad y pueden estar desde el hogar, lo que nos inculcan, hasta el lugar a donde vamos a solicitar trabajo o simplemente a donde vamos a comer, ¿no? En ocasiones vamos a comer a un restaurante y nos dicen código, etiqueta rigurosa. Ah, caramba. Ahí ya me está marcando el lugar que tiene una regla para que yo pueda ir y comer ahí, que está basada en la prenda que yo debo de utilizar para presentarme al lugar. Entonces, como es parte de la imagen y es parte de la base de ese lugar, lo mejor es que yo respete esa regla, porque esas son la base para una convivencia positiva entre las personas. Permite una sana convivencia, una buena interacción y que por lo tanto la sociedad se desarrolle de una forma adecuada, ¿no? ¿Qué nos dice también? Que es una forma de comportarse respetando aspectos importantes como las formas, los espacios, los lugares y los rituales de cada lugar. Así es. Así como existen reglas generales que dictan las conductas o comportamientos que nosotros tenemos que primar, porque a fin de cuentas con ella le mostramos a las personas la importancia que les tenemos. Así es, pensar en protocolo y en urbanidad dentro de una imagen profesional y también pública significa eso. Tú le dices a las personas la importancia que tú les das. El reconocimiento. Y a su vez, y también muy importante, si no es que lo más importante, el respeto hacia ti. ¿Qué tanto te conoces y qué tanto te respetas? Porque es claro que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si no respetamos a las personas, pues entonces también estamos demostrando que no nos respetamos a nosotros mismos. Y parte de eso significa, pues, no discriminar a nadie, aprender a ser tolerantes, amables, humildes, ¿sí? Porque eso es algo que debe de primar en todo profesionista, la humildad y la sencillez, el respetar las diferentes ideologías. Y lo vemos claramente en todas las redes sociales. Alguien que no está de acuerdo con tu punto es motivo para que las personas se enfrasquen en una discusión que finalmente no les va a llevar a nada. Pero si existiera un poco de tolerancia, bueno, pues no estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión, pero yo paso de largo, simplemente, ¿no? No te ofendo ni me ofendo. Eso es parte también del protocolo y de la urbanidad. Saber cómo responder y también saber qué límites yo puedo transgredir y cuáles no. Y de esta manera, saber marcar el respeto, tanto con unos como con otros. Y pues bien, nos dice que está directamente ligado a los conceptos de urbanidad, educación y cortesía.
Y es donde la especialista Mayra Calderón, así como el diccionario de la Real Academia, nos dicen que urbanidad, pues es el comportamiento sustentado en los buenos modales para poder demostrar una buena educación, pero sobre todo el respeto, lo que les decía, hacia los demás. Me educaron, tengo principios, me comporto de X o Y manera. Y la cortesía nos dice que marca esos límites necesarios para esa buena convivencia que ya les había yo explicado, ¿no? Estamos en una sociedad. No puede ser que no nos importe cómo nos perciben y cómo nos observan, ¿sí? Y la educación es la acción y el efecto de educar. Y en esto es donde viene precisamente la educación que recibimos en casa. Y por qué no decirlo, nuestros docentes y profesores también hacen una ardua labor en formarnos y en transmitirnos sus conocimientos, y de esa manera también nos dan educación. Entonces, hay que saber escuchar a cada uno de ellos y tomar lo más importante de todos, porque todos tienen algo positivo que aportar, ¿no? El manejo de la crisis. Ahora sí ya llegamos a la crisis. Como le decía, nadie queremos pensar en tener un acercamiento con un problema, porque inmediatamente se nos dispara la adrenalina y ya no queremos nada, ¿no? Nos asustamos quizás y no sabemos cómo. Pues eso es algo que importa mucho en una imagen profesional, ya que el manejo de la crisis es una situación que puede ser decisiva para resolver, modificar, cambiar o continuar una situación o proceso. Pero ¿y eso qué tiene que ver de bueno o de malo conmigo cuando yo estoy buscando un empleo? Pues bueno, porque una crisis representa una oportunidad que todos tenemos. Y digo todos porque dentro de los participantes debe de haber personas que ya se encuentran desarrollándose en un medio profesional, y también hay otras que posiblemente se están preparando para poder hacerlo. Entonces, es importante, ¿no?, el considerar que la visión de una crisis, si lo tomamos desde un aspecto positivo, es una oportunidad de demostrar mis fortalezas, mis capacidades, mi inteligencia, así como el control sobre aquellas situaciones que me pueden llevar a un límite y me sacan de mi zona de confort. Y en ocasiones esas cuestiones son aquellas que sacan lo mejor de nosotros y que nos dan una enseñanza, ¿no? Y aquí es claro que para resolver una crisis se necesita respeto, honestidad, humildad, negociación, conocimientos y control. ¿Honestidad por qué? Bueno, pues porque yo debo de ser honesto conmigo y con quienes me rodean para poder decir si a lo mejor tengo la aptitud o el conocimiento para resolverlo. Y si no, debo de tener el respeto necesario para aprender a comunicarme con aquellas personas que pueden ayudarme a solucionarlo. Así es. El hecho de que nosotros tengamos que manejar una crisis no quiere decir que tenemos que hacerlo solos. Pueden haber personas a nuestro alrededor que pueden colaborar en esa mejora, pero se necesita de esa humildad para reconocerlo, de los conocimientos para dirigir esa encomienda, de un control para poder trabajar esa situación y sobre todo una negociación para llegar a los mejores acuerdos y que todo salga de manera positiva. Ahora yo les pregunto, ¿en quién confiarías para poder resolver una crisis? Tenemos el primer ejemplo, un joven que pues trae un peinado estructurado, cierto traje sastre. A lo mejor ustedes lo podrían denominar como la típica imagen del que mal llaman godines, ¿no? Y tenemos a la segunda imagen que pues bueno es un sujeto que pues dice, pues así soy, ¿no? Me gusta la elegancia. Pero observemos la ejecución también en las prendas, en la actitud que tiene cada uno. Uno camina seguro, ¿no? Hasta guiña el ojo, un tanto seductor, ¿no? Ah, estoy listo. Mientras que el otro, pues ya estoy aquí, pues ya qué voy a hacer.
Entonces, si yo les preguntara a quién elegirían, casi estoy segura que van a elegir el primer caso. ¿Por qué? Porque una imagen profesional debe de dar como resultado seguridad, confianza, profesionalismo. Estas tres características forman parte de lo que uno tiene que comunicar. Ahora yo les digo, yo sé que estamos expuestos a muchos estímulos allá afuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos mucho reggaetón, mucho rap, en fin, un sinfín, ¿no? De artistas mostrándose de X o Y forma, y lo que más tendemos a hacer por tendencia, por moda, pues es a quererle seguir o tratar de ser como ellos. Yo les digo que pasen esas decisiones por un filtro. Piensen si la imagen que manejan esos famosos funciona para ustedes, para el objetivo que ustedes tienen. Si dicen que sí, adelante. Aunque deben, les repito, sacar su esencia. Y si deciden que no, pues entonces, como les digo, observan, tienen la información, la dejan pasar de lado, pero ustedes no pierden esa línea que los va a llevar hacia lo que ustedes desean. No puedo decirles porque pues muchas ocasiones también la imagen profesional se encuentra en lo que nosotros vestimos, como les decía. La cuestión aquí es que quizás nadie nos ha explicado lo que es vestirnos formal, ¿no? Ni nos han dicho qué es lo que comunicamos por medio de esas prendas que utilizamos. Y la realidad es que los mensajes son más complejos de lo que ustedes puedan pensar. Una imagen profesional debe reflejar pulcritud, seriedad, formalismo también. Entonces, piensen ustedes en cuáles son las prendas que dan ese mensaje. Un vestido corto, microfalda, minifalda, quizás quienes ya se hayan enfrentado a exponer en sus grupos, las señoritas. Yo creo que ese tipo de prendas quizás pueden llevarnos un mensaje equivocado y que la atención se desvíe del profesionalismo y de las capacidades intelectuales que nosotros queremos demostrar. En los caballeros, pues bueno, quizás a lo mejor una prenda arrugada, rota, ¿no? Pantalones hasta debajo de la cadera. Piensen lo mismo que están transmitiendo. No están transmitiendo ni poder, ni seguridad, ni elegancia, ¿no? A pesar de que sea una moda, y la moda pasa. Entonces, empiecen a trabajar desde ahora en su imagen profesional. Las redes sociales son muy importantes, ¿no? No dejo de ver fotos en baños, ¿no? Mostrándose. Imagínense si todo comunica, ¿qué es lo que ustedes están transmitiendo con una foto en el baño? ¿Qué tiene el baño de interesante que una empresa que va a buscar tu perfil cuando intente contratarte va a juzgar si le agrada, si no le agrada? ¿Qué le va a transmitir esa foto del baño? ¿No? Esa foto a lo mejor mostrando partes de nuestro cuerpo que en una imagen profesional no sería adecuado. Piénsenlo. Y los dejo con esta frase que dice: la opinión pública es un poder al que nada resiste, de Marlene Dietrich. Les agradezco mucho su atención. Es para mí un placer el haber estado con ustedes, mis fuentes de consulta. Y eso es todo.